¿En qué sentido el Señor nos pide ser celosos? ¿Cuáles son los 3 significados de que el Señor está a la puerta? ¿Qué simbolismo expresa el Señor en la figura de la cena? ¿Qué significa sentarse en el trono del Señor? ¿Es literal? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cenaré con él y él conmigo. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Reprendo y castigo a los que amo. Dice Proverbios 3:2. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En este versículo la Septuaginta traduce la palabra amar con el vocablo griego agapán, dando a entender que Jehová castiga al que ama incondicionalmente. Y el apóstol Juan, en el manuscrito griego, usa aquí el vocablo griego fileo, por lo que literalmente dice: corrijo a los que me son más queridos. De esta manera el Señor dice a los hermanos de la Odisea que a pesar de su tibieza, de su indefinición e indiferencia, son su amada iglesia y que por eso los reprende y castiga. Así, el énfasis no está en una supuesta preferencia por la iglesia de la Odisea, sino en el amor de Cristo Jesús, que sigue fuerte e intenso a pesar de nuestra infidelidad, tan solo porque somos los suyos. Ahora bien, el vocablo griego para reprensión es helen, que significa poner en evidencia, convencer, redarguir, e implica la exposición clara de las cosas con el fin de producir vergüenza por el error. Y el vocablo griego para castigo es paideuo, que significa corrección mediante palabras, reprendiendo y exhortando. Pero esta corrección también puede ser mediante azotes, es decir, a través de males y calamidades. ¿Cómo hemos de reaccionar ante la reprensión del Señor? El que no es hijo de Dios no entiende ni con palabras ni con flagelos, no se arrepiente, sino que se revela encaprichándose, mientras que el verdadero hijo de Dios da una adecuada y positiva respuesta al reproche y a la disciplina. Todos los cristianos necesitamos ser reprendidos y corregidos, algunos más que otros, y el Señor espera que reconozcamos la amonestación y mejoremos el comportamiento. De esto depende que seamos restaurados delante del Señor. Sé celoso. A partir de su reclamo a la iglesia por su tibieza, el Señor Jesús le requiere ahora que se caliente, es decir, que sea celosa. La palabra griega para celo es celo, que significa sentir calor, en el sentido de arder en sentimientos a favor de Cristo Jesús. Así, al pedirnos que seamos celosos, el Señor busca que le deseemos intensamente, que afanosamente procuremos su bendición y aceptación y que nos interesemos ardientemente por Él, por su palabra y su amor. Si en nosotros tan solo hay una chispa de amor por el Señor, debemos atizarla hasta convertirla en la más potente llama de amor por Él. Estoy a la puerta y llamo. El hecho de que el Señor indique que está a la puerta significa que Él no está dentro de la iglesia, no está con los suyos, ni entre ellos ni en ellos. Cristo no está en sus corazones, sino que el corazón de los de la Odisea está en las riquezas. El tesoro de su corazón no es el Señor, sino la abundancia material. El Señor Jesús está tocando a la puerta de una iglesia que está lejos de Él.
¿Y por qué los llama? Porque no ha perdido su esperanza para con esta iglesia. Pues aún en su condición existe la posibilidad de que pueda cambiar. Ahora bien, el Señor llama a la puerta de nuestro corazón, tanto en un sentido salvífico como en un sentido escatológico. En sentido salvífico, el llamado del Señor es al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado y a alejarnos de la iniquidad. Esta imagen del Señor Dios Todopoderoso, buscando a cada persona y llamándola a la reconciliación con Él, es la gran diferencia entre la fe cristiana y las demás religiones del mundo. Es Dios mismo buscando a las personas que le ignoran y le olvidan. En Cristo no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos. La característica especial del Dios de la Biblia y de los cristianos es que en cada oración que elevemos a Él, desde cualquier lugar y momento, siempre lo encontraremos esperándonos. En sentido escatológico, la frase de Cristo está a la puerta lleva nuestro pensamiento también a su pronto regreso, a su segunda venida en gloria y poder. Su segunda venida es la realización completa de sus promesas de vida eterna, de un nombre nuevo, de la nueva Jerusalén y de sentarnos en su trono, para lo cual el Señor nos insta a vencer el pecado. Con el cumplimiento de las señales sabemos que Cristo está a la puerta, es decir, que el tiempo del fin está cerca. Por esto debemos vivir de manera justa y piadosa como Dios manda y en amor. Y si estamos en una mala manera de vivir, debemos arrepentirnos y apartarnos de iniquidad, porque Jesucristo, el juez y rey, está a la puerta. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Si alguno oye y abre la puerta. Oír y abrir la puerta son acciones que simbolizan arrepentimiento y la fe. Y estas acciones no pueden ser a la fuerza, sino de manera espontánea. Esta expresión del Señor indica que cada persona, de manera libre, voluntaria y consciente, puede y debe recibirle, creer en Él y arrepentirse de sus pecados. El calvinismo enseña que la condición humana es de absoluta depravación y de total incapacidad espiritual. Pero si así fuese, ¿cómo es que todos somos capaces de distinguir el bien del mal? Es cierto que nacemos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y que nuestra tendencia es de continuo hacia el mal, pero a pesar del dominio del pecado en nosotros, todos podemos decidir entre la vida y la muerte. Por tanto, en medio de la dureza del corazón y de la ignorancia que entenebrece el entendimiento, en cada persona hay libertad para decidir entre Jesucristo y los dioses falsos, entre vivir en el Espíritu o vivir en la carne, entre ser fiel a Jesús o traicionarle. Ante esto, los calvinistas insisten en que todos estamos totalmente depravados, por lo que nadie puede tener fe en Jesucristo. Por esto, según ellos, Dios elige a algunas personas, las regenera y solo a ellas les implanta la fe. Pero, ¿acaso esto no significa forzar la entrada del Señor a la vida de la persona? Aunque es cierto que nosotros por nosotros mismos no buscamos. La Biblia dice que la asistencia y la gracia de Dios al pecador se da a través del sacrificio de Cristo Jesús y del convencimiento del Espíritu Santo mediante la predicación de la iglesia. Así, los que oyen y creen invocan al Señor y son salvos. Por tanto, la fe y el arrepentimiento son un don de Dios, pero no por implantación, sino mediante la palabra sembrada en los corazones. Por tanto, no necesitamos ser regenerados para poder creer, sino que necesitamos creer para poder ser regenerados y consecuentemente ser libres de la esclavitud del pecado. En la ley mosaica, todo holocausto debía darse después de entender el pecado con el que se delinquió. De ahí que ese despertar a la realidad de nuestro pecado lo facilita la palabra predicada. Por la predicación el vano se hace entendido,
más aún si extiende a Dios sus manos y obedece a su palabra. Cenaré con él y él conmigo. En la época de la iglesia primitiva, la cena era la comida principal del día y se alargaba agradablemente porque ya no se volvía al trabajo ni se estaba pendiente de él. Esta comida permitía el compartir alegremente con los demás comensales y abría las puertas a la convivencia. Por este compartir, es esta comida la que Cristo quiere celebrar con la persona que le abra la puerta de su corazón y de su vida. No una comida apresurada, sino la que se prolonga en grata compañía, sin prisas, sin pendientes, sin interrupciones. Así, cenar es una palabra que significa comunión, relación y amistad. A quien le abra su corazón, el Señor Jesús le promete una relación personal y cercana con Él. Por tanto, no se trata solo de creer en Él, sino de invitarlo a ser parte de la vida diaria. Cuando el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo, busca una relación de doble vía, no una relación tibia, sino de mutuo entendimiento. En el mundo de los negocios, las comidas pueden ser una herramienta poderosa para construir relaciones y fomentar el éxito empresarial. En la iglesia, la cena simboliza una oportunidad de restauración para quienes, a pesar de su alejamiento, deciden reiniciar su compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, el Señor Jesús no habla literalmente de una comida, sino de una relación viva y transformadora. Quien abra la puerta de su corazón recibe su presencia, perdón y vida eterna. Es una invitación a dejar la indiferencia y volver a Él con todo el corazón. Al que venciere. En el contexto de la iglesia de la Odisea, el que vence es el que se decide a ser un verdadero cristiano, el que se esfuerza en reproducir en su vida la imagen de Cristo, el que siempre se identifique como un creyente en Cristo y abandone el pecado y los placeres del mundo, el que quiera ver las cosas como Cristo las ve, buscando tener la mente de Cristo, que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, y solo al que venza, el Señor le promete ser parte de su reino. En su carta a la iglesia de Tiatira, el Señor también promete a los que venzan autoridad sobre las naciones. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. No es un trono literal, sino que la figura del trono es un símbolo de la plenitud de vida en Cristo, donde los redimidos participamos activamente y desde ya de su gobierno eterno y perfecto. Así como el Señor Jesús fue glorificado a la diestra del Padre por haber vencido la muerte, el pecado y el mundo, así los creyentes también seremos exaltados y recompensados si seguimos sus pasos. Los creyentes que permanezcamos fieles en medio de las pruebas, las tentaciones y la oposición, compartimos con Él desde el aquí y el ahora su victoria, su honra, su reino eterno.